ahora entiendo lo del botellón. Y es porque de pequeño les contaban Hansel y Gretel. Y así saben volver a casa y no perderse en la noche. Oye, ¿cómo era el cuento este de Hansel y Gretel? ¿Ese era el de dos hermanos? Que... Voy a ver si me ayudan a contarlo. Había una vez dos hermanos, Hansel y Gretel, que estaban todo el día jugando ahí. Y le dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué se pusieron a hacer? Bailar. Bailar, venga. ¿A qué podemos jugar? No sé, tengo una espada. ¡Uy, vaya! ¡Qué buena! Los piratas, ¿no? Pues mira, vamos a coger eso. Que ya, Vale. Coge la espada y vamos a cortar árboles en el Vale, pues bosque, genial, genial. que llega el invierno. ¿Pasaron cuántas horas cortando árboles? 12. 12 horas. ¿Cómo vamos a volver ahora? Con el GPS. Con el GPS, mira a ver si tienes cobertura. ¡Oh, Dios mío, no tenemos cobertura! ¿Qué Llamamos al Amazon y que nos den un router. Pues venga, pues vayamos a la cabina del bosque. Vamos a llamar. ¿Cuánto dinero te queda? No llevo dinero, ¿y tú? Yo tampoco. ¡No! ¡No! Tengo mucha hambre. ¡Ay! Es que no he merendado, me he quedado sin mi bocata de nocilla. ¿Te lo has comido todo? No te preocupes, porque hablando de chocolate, ¡mira qué casa! ¡Pedazo casa! ¡Vamos a comernos la Vale. casa! ¡Qué bueno este chocolate! ¿Has probado las flores? Sí. Están buenas, ¿eh? Y de repente se oyó un ruido en la puerta. Y era la bruja. ¡Bom, bom, bom! La bruja hacía el sonido de la puerta. ¡Ah! Y la bruja les dijo... ¡Tenga mucha hambre! Lo que más le gustaba a la bruja era... Chocolate. con churros Sí, y espaguetis sí, y lentejas sí, y todo tipo de fruta. sí. Oye, ¿no te importa que nos hayamos comido medio salón y medio baño? ¿Eh? ¡Ahí va! Gretel cogió la iniciativa y se enfrentó a la bruja. Y le hizo, ¡hola, venga! Y vamos, y se dieron un ataque de besos, de besos, de besos. Y entonces entendieron que la bruja no era tan mala, ¿verdad? ¿Y cómo lo celebraron? Bailando, bailando. ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿Tú si ves a una bruja te la comes? ¿Sí? ¿Con patatas? No. ¿No os gustan las brujas? No. Vale, pues tú tienes una cara de que te gusten las brujas.